Adriana, ¿ibas a comentar? Sí, yo tengo que del año 2023, que fue la última actualización, era de 0,87 casos por cada 100.000. Y es mayor en edades avanzadas. Sí, sí, sí. Ok. Sí, más o menos sí, sí, no, van desde 0.4 y sí llegan a casi no pasan los 2 por 100,000 habitantes. En Estados Unidos, no sé si alguno de sus artículos, porque como que más o menos, pero sí, sí, no, no pasa de esos. Entonces estamos bien ya con la incidencia. ¿Es más frecuente en hombres o en mujeres la leucemia mieloide crónica? Si viene ahí algo en sus artículos, a ver, léanle por favor. Y aquí tengo uno, pero, o sea, de lo que a nosotros nos... Ajá. Uh-huh. De lo que a Sí, nosotros sí, nos... Ajá, ¿qué perdón? que sí hay predominio en varones, Ajá, principalmente en de 45 años para arriba. sí, 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 Melanie. Sí, cuando nosotros nos enseñaban los temas de la leucemia mieloide crónica, sí, y estaba cargadito un poquito más hacia los varones. Uh-huh. La edad, a ver, búsquenle edad, que luego varía en Estados Unidos y Yo en encontré México. que en Estados Unidos la edad predominante era de 60 años, sin embargo en México es la edad cercana a los 45 años. Sí, sí, sí. Sí baja en México. En México sí se encuentran entre 40 y 50 años. A diferencia de Estados Unidos, que sí les da como más de 60 años. Uh-huh. Entonces, esta es una enfermedad que no la vamos a encontrar en pacientes de pediatría. Hay por ahí algún caso, ya saben que luego en los artículos dicen un caso que se, que se nombra de un paciente que presenta leucemia mieloide crónica, pero no, o sea, dices, órale. Pero en general no, o sea, es para pacientes de edad adulta. Y sí, en México sí, de 40 a 50 es la edad como de presentación. Ajá, muy bien. Vamos a ver que hay una mutación que caracteriza a la leucemia mieloide crónica. Búsquenle ahí qué mutaciones. Hay varias mutaciones en la leucemia mieloide crónica, pero hay una como que es la más característica. Búsquenle por ahí cómo se llama esa mutación. El Y que cromosoma Filadelfia. Translocación. ándele. Sí, Cristina. Sí, es el cromosoma Filadelfia. Y ¿alguien quiere comentar de qué cromosomas son los que están para esta mutación? El Que 9 y son... el El 9 y el 22. 22. Ah, muy bien, muy bien. Sí, es esa translocación, ¿no? El 9 y el 22. Esa luego casi es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué alteración cromosómica se presenta en la leucemia mieloide crónica? Entonces, pues ustedes ya, translocación, el cromosoma Filadelfia, la translocación 922. Uh-huh. Hay algunas otras mutaciones, pero pues son menores, ¿no? Estaba yo viendo aquí un artículo y este artículo es de un paciente que tiene la translocación T315. Esa es como de las más, son raras, pero son de las más agresivas, o sea, como que el paciente no responde a un tratamiento habitual, le tienes que dar uno diferente. Esa translocación, estaba viendo también aquí, un consenso y también ahí venían algunas otras mutaciones, pero sí, el cromosoma Filadelfia, bueno, ese es el más frecuente. Vamos a ver qué tienen ustedes de cuadro clínico. Hay 3 fases de la leucemia mieloide crónica. No sé si en alguno de sus artículos vienen nombradas, que es fase crónica. A ver, búsquenle. Ajá. Ándale, sí, sí, sí. Sí, Olvera Rodríguez. Estas fases son fases crónica, fase acelerada y fase blástica. Digamos que los pacientes cuando están en fase crónica
no se percatan que tenga leucemia, porque es una enfermedad, cuando está en fase crónica es así como indolente, todo se diagnostica. Hay veces que a mí me tocó de un paciente que lo iban a operar y le hicieron preoperatorios. Ya ven que le piden VH, química y tiempos, radiografía, electro, y que lo valore el internista para ver qué riesgo tiene para la cirugía. Entonces nos llega una interconsulta porque tiene leucocitos. Y entonces, pues ya le preguntas al paciente si no ha sufrido, pues no tuvo una cirugía, si no está tomando esteroides, si no se había, no tenía una infección, inflamación. Sí, pues, sobre todo infecciones, ¿no? Que es cuando suben los leucocitos, que si no tenía hemorroides, que si la muela, que si absceso, que nada de eso. Entonces, el paciente, pues, no tenía síntomas. Entonces, fue como un hallazgo de laboratorio. Fue un hallazgo de los preoperatorios. Otro paciente que se ha de tener como 1 año y medio, llegó al banco de sangre porque quería donar. Y entonces en la biometría, pues él se sentía bien, pues y hasta para querer ir a donar. Y tenía, no me recuerdo si 40,000 o 50,000 leucocitos, o sea, sí ya estaban más altos. Pero el paciente pues no tenía así como muchos síntomas, ya haciéndole así como de que ya nos enseñaron los reportes de la biometría. Bueno, esos salen en la computadora y se ven y dices, ay Dios, tiene los leucocitosis. Entonces ya vamos a corroborar, pero pues ya desde que vemos el tubo de biometría, porque allá se centrifuga porque hacen el grupo sanguíneo, se centrifuga porque ven si no hay lipemia, porque el plasma ya ven que es amarillito, como ayer veíamos las fotos, y estaba así, luego cuando los lunes, que el fin de semana comen carnitas y así, ya ven que los fines de semana como que las hamburguesas y así. Los lunes se rechazan muchos donadores por lipemia, entonces el suerito ya no se ve amarillito, se ve así como lechosito. Entonces ya voy a ver el tubo de biometría, y bueno, ya tenía ahí del hematocrito, que ya ven que dijimos que es la célula más frecuente, pues tenía leucocrito. El leucocrito normalmente se ve una telita fina, blanca, pero no, en este caso con este paciente sí tenía ahí como medio centímetro de glóbulos blancos, o sea, se veía blanco, pero no era la lipemia, porque arriba el plasma estaba amarillo, entonces tenía un leucocrito incrementado porque pues tenía los 40,000 leucocitos. Al paciente se le hace como ya un interrogatorio como más dirigido, y sí, el paciente así decía como que, pues ya se llenaba como más precozmente. El paciente decía, no, pues antes me comía, no sé, la sopa, el guisado, y ahora nada más, o me como la sopa o el guisado. O sea, tenía plenitud precoz. Y eso es cuando va creciendo el vaso, entonces así como que, y tenía una que otra fiebre, ¿no? Así como aislada. No tenía pérdida de peso todavía, pero sí ya así como que se cansaba. Entonces, esos son pacientes que están en una fase crónica. Uh-huh. La otra fase que nos dice es la acelerada. En la acelerada, un menos porcentaje de pacientes se encuentran en esa fase, que es cuando ya empiezan a subir los leucocitos. Como es una enfermedad clonal, se empiezan a producir, y entonces ya están en 80,000, 90,000, 100,000. Cuando ya están en esas fases aceleradas, pues entonces ya el vaso empieza a crecer más, porque también ahí están incrementadas todas las células. Hay hepatomegalia, esplenomegalia. Casi el crecimiento del vaso es como el punto que van a encontrar más en los pacientes. Y ya en una fase blástica es cuando los pacientes ya tienen como si fuera una leucemia aguda. Ajá, entonces esas son esas fases. Bueno, ya les adelanté un poquito de las fases, pero a ver, el cuadro clínico, ¿quién me dice algunos datos de cuadro clínico? Yo aquí voy a ver qué tengo acá. Cuadro clínico. A ver, en sus artículos.
Yo tengo que la mitad de pacientes son asintomáticos al diagnóstico y Ajá. detectados por controles sanguíneos rutinarios. En la fase crónica casi siempre es sintomática. Los síntomas son relacionados con la anemia, por ejemplo, fatiga o malestar, y esplenomegalia, que podría haber dolor y sensación de llenado abdominal izquierdo. Hay Ah, ok. sangrado, trombosis, alteraciones gastrointestinales, efectos de histamina por vasofilia Sí, o de hiperviscosidad. En fases avanzadas se observa la fiebre, pérdida de peso, dolor óseo, infecciones recurrentes y linfadenopatía. sí, porque ya está haciendo como una leucemia aguda. Aquí tengo como signos y síntomas como de los comunes, dice la anemia, lo que ya comentábamos, la esplenomegalia. La anemia, bueno, porque como ya empiezan a proliferar las células en médula ósea, hacen a un lado lo que es la eritropoyesis. Esplenomegalia, fatiga, pérdida de peso, malestar, lo que decíamos de la saciedad temprana. Dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Eso es pues más que nada por la esplenomegalia. Aquí, hace muchos años sí me tocó ver un paciente que más que nada por trombocitopenia, porque entonces ya tenía como datos de fase acelerada casi a la blástica. Tenía plaquetas, pues no tan bajas, tenía como de 70,000, 75,000, pero como le iban a operar, estaba en el servicio de cirugía general que le iban a hacer esplenomegalia, porque el vaso estaba muy grande. El vaso de ese paciente casi a la hora de palpar, pues uno va metiendo las manitas hacia el lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, pero en ese paciente no, o sea, el vaso estaba tan grande que llegaba hasta la cresta ilíaca del lado izquierdo, o sea, abarcaba casi todo el lado izquierdo del abdomen. El vaso estaba muy grande y pues por lo mismo pues le dolía. Entonces, en estos pacientes crece mucho el vaso. En este paciente creció mucho, tanto que ya se lo iban a quitar los del servicio de cirugía general. Y bueno, ya llegué, vi el paciente y bueno, la trombocitopenia pues era porque sí ya estaba en fase pues acelerada y eso, ¿no? Entonces, bueno, pues leucocitosis, pues sí tenía los leucocitos incrementados. Ahorita no me recuerdo qué cifra, no me recuerdo como lo de las plaquetas, que fue el motivo de interconsulta. Entonces ya ese paciente, bueno, le hacemos el frotis de sangre periférica y no, bueno, tiene incrementadas las células, pero la mayoría, bueno, son células que están maduras. No había un porcentaje elevado de blastos, que más de 20% de blastos ya estaríamos hablando de la fase blástica, que fuera como una leucemia aguda. Y pues no rebasaba tantos. Sí tenía incremento de los basófilos, incremento de los eosinófilos, de los neutrófilos, todo eso de la línea de los granulocitos, pero no de blastos. Entonces ahí se recomendó al cirujano que no era necesaria la cirugía. En ese entonces se le inició hidroxiurea, se le inició imatinib, abundantes líquidos, porque pues si tienen los leucocitos elevados, bueno, empiezan a destruirse y entonces tienen datos de lisis tumoral y hay que estar vigilando muy bien la función renal, hidratando al paciente. Entonces, en ese paciente ya no fue necesario hacerle la esplenectomía. Entonces, estos pacientes, si el vaso está muy grande, bueno, pues ya puede tener hasta infartos, ¿no? O rupturas ahí del vaso, ¿no? Pero sí, en este paciente, bueno, ya se le dio tratamiento y ya se empezó a disminuir el tamaño del vaso, ya, con respuesta hematológica y eso. Uh-huh. Entonces, así pasó con ese paciente. De los síntomas poco frecuentes, bueno, la hemorragia, trombosis, ya ven que todos los cánceres, pues como que un cáncer es que si tienes un cáncer estás en un estado de trombofilia mayor. Entonces, pues también como todo paciente de cáncer, pues puede tener una trombosis. Aparte, algunos tratamientos sí pueden dar trombosis de los que se le dieran. Priapismo. Hay veces que tienen priapismo el paciente de tantos leucocitos que sí hay que hacer ayer platicamos de la plaquetoféresis, que se obtienen plaquetas, pero en estos pacientes de leucemia crónica se coloca y como si él fuera el donador, pero es el paciente,
y se recolectan leucocitos para bajar los leucocitos de forma rápida. Se meten sesiones y pues para que se quite los síntomas de priapismo, los síntomas de viscosidad sanguínea. Sí, porque si tiene 200,000, 300,000 leucos, pues imagínense, ¿no? Como el periférico ahí todo atascado, entonces pues no hay buena circulación. Entonces sí se tiene que hacer la aféresis con recolección de leucocitos, de granulocitos, para que se mejore todos esos síntomas, ese flujo. Úlceras, sangrados gastrointestinales, puede haber. La hepatomegalia, les digo, es más raro. Entonces, aquí encontramos esplenomegalia. No sé ahí en sus artículos si viene el porcentaje de esplenomegalia que se encuentran en estos pacientes. A ver cómo está, qué tan frecuente se presenta el crecimiento del vaso en la leucemia mieloide crónica. Yo tengo que el 60 al 70% de los casos presentan esplenomegalia. Sí, ¿verdad? Sí, más o menos. Hay algunos artículos que dicen el 50%, el 60%, el 70%, pero sí es frecuente. Entonces, si ustedes ahí, pues, para la exploración física, pues sí hay que buscarles, hay que palparles el hipocondrio izquierdo para buscar ahí el vaso. Cuando sí tiene muchos leucocitos, bueno, pues ya va a haber síntomas leucostásicos, que sí va a ser el mareo, va a estar el paciente así con pérdida de coordinación, con confusión, con disnea. Y bueno, todo eso pues ya habla de que es progresión de la enfermedad. Ahora ya, bueno, si se dan las pláticas, bueno, para que ustedes sepan reconocer, bueno, lo que puede presentarse un paciente que ustedes lo pueden encontrar en general asintomático, que puede ser un hallazgo de laboratorio. Por eso realmente a los pacientes, si los están ustedes checando y van una vez al año, así por lo menos la biometría. Ya ven que en una de esas sí puede uno diagnosticar alguna enfermedad, sobre todo una leucemia crónica, leucemia mieloide crónica, y mañana vamos a ver leucemia linfocítica crónica. Entonces eso pues lo detectamos con una biometría, que estén incrementados esos leucocitos. Ajá. Entonces sí, por eso es importante todo esto para que no avance pues la enfermedad. Porque ya ven que progresa y pues de crónica se puede ir a acelerada y blástica, que ya el tratamiento pues sí es más agresivo cuando ya se va haciendo acelerada o blástica. Ajá, el pronóstico pues también ya es malo. Vamos a hablar de una fase blástica, les comento cuando ya están arriba del 20% los blastos, pero eso ya lo vamos a ver ahorita como para los estudios de laboratorio. Entonces, más o menos el cuadro clínico es lo que comentamos. Ahora sí, si viene algo de ustedes en sus artículos de diagnóstico, ya está, más o menos lo tocamos, pero a ver cómo viene ahí en sus artículos. ¿Sí? Citogenético. Ajá. Sí, Ricardo. Entonces, sí, el hemograma, pues ya quedamos, ¿no? Que vamos a encontrar la leucocitosis. Vamos a encontrar elevados los leucocitos, los neutrófilos, basófilos, granulocitos. Hemoglobina y plaquetas también se pueden elevar un poquito, ¿sí? Hacer como un poquito de poliglobulia, y las plaquetas sí también un poquito elevadas. El aspirado de médula también se hace, y biopsia de hueso. Sobre todo esto para descartar la fase blástica, ¿no? O si sospechamos de una progresión. De la misma médula o de sangre periférica, cuando hay tantos leucocitos al diagnóstico, hacemos un estudio citogenético. Entonces hacemos cariotipos y entonces ahí muchas veces hasta se tiene duda, ¿no? Porque, por ejemplo, ese paciente de 20,000 o si hay pacientes de 16,000 y tienes duda, bueno, le pides su cariotipo y ahí es donde va a salir el cromosoma Filadelfia, ¿no? Y ya te da como pues el diagnóstico. ¿Qué otros estudios? Pues sí, básicamente eso. También, bueno, pueden pedir pues el ultrasonido de abdomen, ¿no? Donde vamos a ver si hay o no está la esplenomegalia. Entonces, sí, son estudios
Al inicio, bueno, pues antes del tratamiento, pues sí, con esto, los basales. Ya posteriormente, para ir monitorizando, sí se van haciendo igual estudios citogenéticos muy importantes, estudios mutacionales, para ver cómo va esa enfermedad. A ver aquí, no sé si tienen algunos la escala de Socal. Yo en los que busqué no venía escala de Socal. Ya ven que algunas son, el mío como fue de tratamiento con dasatinib. A ver si tienen escala de Socal, búsquenle por ahí. Es la que dice que se mide con la edad, el tamaño del vaso, Ajá, sí, todo eso. Ajá, la ándale. periférica. Sí, sí, sí. Ah, Y, bueno, sí, ¿qué más? Eosinófilos, basófilos, ¿no? ajá, y Ok. dice que si es de bajo riesgo es menor a 0.8, riesgo intermedio de 0.8 a 1.2 y alto riesgo mayor a 1.2. Ok, sí, sí, sí. Ahí se compara, ¿no? Los riesgos. Entonces, en la leucemia amiloide crónica, pues sí nos dicen escala de Socal, tal, y así. Y sí, básicamente, la edad, ajá, el tamaño del vaso, el recuento de plaquetas, el recuento de blastos, de basófilos, de eosinófilos, y pues sí ya da, ¿no? Un riesgo bajo, intermedio o alto. Aquí, por ejemplo, yo en este estudio que encontré, nada más comenta que el 78% de pacientes se encuentran en un Socal bajo. Entonces, la mayoría, bueno, pues no tuvo tantos leucocitos, no tuvo tantos basófilos y así. Dice, el riesgo por la escala de Socal se distribuyó como sigue. 79.3 en riesgo bajo, 17.2 en riesgo intermedio y 3.4 en riesgo alto. Entonces, ustedes las pueden escuchar, o sea, esas básicamente son pues para a la hora que se da el tratamiento. Ajá. Luego, muchas veces se escogen la escala de Socal o hay otra escala que es de Hasford, pero pues esa también, básicamente casi son lo mismo. Ajá. Ahora de tratamiento, ¿qué encontraron de tratamiento? ¿Vieron del imatinib? Sí, bueno, Sí, hay Ajá. 5 tipos de, bueno, ahí se entra entre los inhibidores de tirosina quinasa Ajá. y hay 7 tipos Sí. aprobados actualmente. Sí. El primero, pues, fue el imatinib, ¿no? Sí, que se empezó a utilizar en 2001 y se usa Sí. como de primera generación, ese es. Sí. ¿Alguien más tiene como del tratamiento? yo, doctora. Sí, Eh, vete. Bueno, sí, tenemos los de primera, segunda y tercera generación, pero uno de los tratamientos más recientes es el Ancimidvid, que pues, Ajá. bueno, es el como más mencionado en los manuales recientes y está utilizado para la mutación que nos había comentado anteriormente. La 315. Exacto. Sí, Sí. aún, bueno, es como lo más reciente hasta ahora. Sí. Y, por ejemplo, leí también que los de primera generación no causan tantos efectos adversos. Los de segunda generación como que ya hay mayor riesgo Y esa más. los de tercera Ajá. generación ya son, digamos, Sí. como el tope de los efectos, ¿no? Los adversos, Y, sí. y pues el Ujú. Ancimidid, pues fue sí tolerado. Sí. Eh, Causa un poco de fatiga, cefalea, hipertensión, altragias. Y bueno, ahorita solamente se probó, creo Ajá. que leímos el mismo artículo, doctora, Creo pues que sí. básicamente un paciente de 53 años. Sí, Es- ¿verdad? Sí. ajá, ¿El sí. del tuyo fue del militar o de donde el paciente no te dice de dónde es? Sí, es de una revista de hematología. Ah, ya. Ajá, sí. Ujú. Está muy bien. Sí, los, el primero que se utilizó, sí, el imatinib.
De hecho, ya hasta se perdió la patente, ¿no? Porque en ese entonces, pues estaba muy caro ese. Y los pacientes, bueno, les iniciaba su tratamiento, 400, de 600 y luego lo bajabas a 400. 400 es lo que tomaban diario, vía oral. Una vez que se empezaron a utilizar estos inhibidores de tirosina quinasa, pues ya no se hacían trasplantes, porque antes eran trasplantes, interferones. Entonces los pacientes se la veían muy mal porque pues los interferones les daba mucha fiebre, dolor de huesos y ya no querían tomar el medicamento. Porque los pacientes decían, pues si yo cuando no me tomaba nada y ni me diagnosticaban, yo me sentía bien, porque pues estaban en fase crónica. Y ahora con el interferón y con estos medicamentos me siento muy mal. Entonces, pues muchas veces, pues hasta dejaban los tratamientos, ¿no? Ya empezaba acelerar un poquito la enfermedad, pero con los interferones y eso. Pero ya con los inhibidores de tirosina quinasa, con el imatinib, pues era bien tolerado. Me acuerdo que algunos pacientes nada más tenían diarrea, sí, y ya les tenías que dar su loperamida o así, ¿no? Pero pues sí, para algunos sí era muy molesto. Más iban a trabajar o en el transporte, ¿no? Imagínense ahí. O ya estaban con los changuitos estos ahí con la colita toda rosada y así. Pues les tenías que cambiar el medicamento. O disminuir dosis, pero no suspenderla, porque pues llevaban una respuesta, pues, citogenética bien, porque ya no aparecía la translocación. Ya si tú les buscabas el BCR-ABL, que es para ver la respuesta molecular, pues ya no tenían, o sea, ya era indetectable. Ya había bajado muchos logaritmos y ya ni se encontraba. Entonces, pues no querías, tú como médico, pues no querías suspenderle el medicamento, pero él como paciente, pues ya no aguantaba. Entonces ya empezaron a salir los de segunda generación y pues ya, entonces, si al imatinib ya le daba, ya era intolerante, porque luego también daba muchos problemas con la piel, dermatitis así. Y ya empezaban entonces a tomar, los pasabas a dasatinib o los pasabas a nilotinib. Si se perdía la respuesta tomando imatinib, pues también lo cambiabas a uno de segunda generación, pero sí bien justificado, porque como pues son medicamentos caros, pues no fácilmente te los compraban, ¿no? A los pacientes. Entonces tenías que hacer bien la justificación, que estaba tomando ese medicamento, pero que ya estaba, o con intolerancia o con pérdida de la respuesta. Y entonces, pues ya se incluía para tomar dasatinib o para tomar nilotinib. Si a pesar de eso, luego muchas veces decía, no, el paciente no responde. Y en vez de tener 100,000 ecos, ya tiene 150, ya va para los 200. Entonces ya les hacían los estudios mutacionales, porque no también en cualquier laboratorio se hacía la búsqueda de la translocación de la T315. Ya se demostraba y entonces sí ya le tenías que dar o el pomatinib o el medicamento. Entonces, pues sí, todos esos estudios pues son caros. No sé si alguien tiene a la mano cuánto vale el imatinib, cuánto vale el nilotinib, el dasatinib, el pomatinib. A ver, por favor. Hay algunos imatinib que todavía están caros, porque yo creo que sí, si buscan los de Novartis y el Glivec, todavía yo creo que sí, su precio todavía es caro. ¿Alguien encontró algo de lo de trasplante? Ya casi no, ¿verdad? Ya casi de trasplante ya no. Por lo mismo que ya no se hace. Bueno, del imatinib encontré que tiene un Ajá. precio de, no sé si sea 5,200. Ajá. En 5,000 más o menos. ¿Es Glivec? ¿No te dice la cajita? No. Ok, imatinib. Ajá, a ver, Isabel. Valencia. Bueno, yo acerca de lo de trasplantes, ¿Sí? lo único que vi es que se utiliza el trasplante halogénico de las Halogénico. células hematopoyéticas y Sí. pues puede inducir una supervivencia
del 50 hasta el 80% en los pacientes. Sin embargo, como usted lo mencionó, este tratamiento pues ya no está recomendado, o sea, ya está limitado, Sí, porque de hecho, bueno, según lo que leí, sí, también tenía mucho que ver justo con la compatibilidad acerca con los donadores. sí, casi yo me recuerdo cuando estaba en la raza y digamos había un paciente con leucemia mieloide crónica y bueno, pues ya se iba a trasplante, entonces buscabas al hermano porque pues los papás tienen un 50%, ¿no? Pero los hermanos sí pudieran ser como más compatibles. Entonces muchas veces no encontraban a alguien que fuera pues es casi 100% compatible, ¿no? Que solamente casi los gemelos, ¿no? Pero sí se llegaba a encontrar a alguien compatible y entonces pues ya iba a trasplante. Para entrar al trasplante pues sí es peligroso porque al paciente em, entraba, se le daba una quimio muy potente, unas quimios que le dejaban seca la médula, ¿no? Seca para que quedara vacía como si fuera la casa, la médula, o sea, para recibir a alguien, ¿no? Y para que ya se hacía em, digamos, el trasplante, pues es solamente infusión, como un paquete de sangre, pero ahí van las células madres hematopoyéticas, se transfunden, ya ellas buscaban la médula ósea y bueno, ahí se empezaban a reproducir. Pero pues los pacientes pues podían, pues fallecer durante el trasplante, ¿no? Porque pues infecciones, hemorragias, los medicamentos tan tóxicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos, cardiotóxicos, pues podían tener ahí sobre todo problemas con el hígado, ¿no? Así ya cuando nos vemos, pues ya podían tener, empezaban las enzimas hepáticas elevadas, o que no o hicieran enfermedad de injerto contra huésped, o sea, como que rechazaran. Entonces sí, el trasplante pues sí era muy peligroso, halogénico, ajá. Pero por lo mismo Además, ya no se baja. Ajá, sí, dime. además también, bueno, leí que los pacientes sometidos a este tipo de trasplantes, Sí, bueno, la mayoría no se recuperaban, o sea, solo entre el 40 y 50% sí, lograban curar esta enfermedad. sí. Y entonces por eso cuando llegaron los inhibidores de tirosinquinasa, ya ven que empiezan las investigaciones, los estudios de investigación, ¿no? Que crean la hipótesis, que si toma imatinib, entonces logrará la remisión. Y bueno, hay veces que son estudios largos, pero estos estudios, como se veía que era como éticamente decían cómo no darlos, y si se ve que están dando muy buenos resultados, entonces pues se acortaron como los permisos y eso, y entonces sí se empezaron a dar a todos los pacientes. Entonces ya no los llevabas a trasplante, ya les daba su inhibidor de tirosinquinasa. Uh-huh. Ajá, y pues sí, de los últimos, pues es el asciminib, ¿no? Que igual actúa ahí, es novedoso, pero pues también ese ha de ser caro. Sí encontraron algunos otros precios. El dasatinib, creo que andaba por 70,000, no sé. Ese lo Das, encontré en 95. Bueno, dasatinib, sí, de 50 95. miligramos en 63 y de 70 en 95. 95, ¿no? Sí. ¿Y qué alcanzará para 2 meses? ¿Cuántas tabletas traerá? Como, yo creo que era para 2 meses. Y el nilotinib, nilotinib con B de bueno, ese también es de Novartis. Nilotinib, a ver cuánto cuesta. Yo creo que va a estar igual que el dasatinib. 23,000. Ah, no, ese ya está más barato. Ya está más barato. Uh-huh. De hecho, algunos esquemas de leucemia mieloide, pero aguda, o leucemia linfoblástica aguda, usan el dasatinib, sobre todo el dasatinib. Pero pues ya ahorita ya vi que sí está más caro. Ajá. Entonces, aquí ya vamos viendo que un paciente de leucemia mieloide crónica son tratamientos largos, porque luego hay compañeros que como que no le quieren quitar como si fuera la presión arterial, ¿no? Así de que, no, pues ya se diagnosticó y la tiene que tomar, ¿no? Siempre.
Entonces aquí cuando un paciente tiene leucemia amiloide crónica y le empieza su inhibidor de tirosin quinasa y se la lleva bien, le hace sus estudios moleculares, sus estudios citogenéticos y pues no, ya no hay, les digo, ya no hay translocación, ya no está el BCR-ABL indetectable. Pero a ver quién se anima a suspenderle el medicamento. Entonces muchas veces, no sé si alguien encontró ahí algún artículo, pero luego como que esos no nos gustan tanto, así de cuándo suspender el tratamiento, ¿no? Pero pues sí, muchos no se animan, así como que sí lo siguen dando y dando. Por eso es importante que tengan su seguridad social, porque imagínense quién va a estar pagando tratamientos tan caros. Al mes, imagínense, pues está carísimo. Entonces sí, pues el IMSS, el ISSSTE, entonces pues sí tienes que ir para que te sigan dando tus medicamentos. Entonces, como de primera línea sí pueden usar imatinib, nilotinib, dasatinib, pero por lo mismo de los precios, pues sí se van casi los compañeros así en sus guías, se van primero para dar el imatinib, a menos que les digo, cree intolerancia o no tenga respuesta, pues ya le das de los otros. Pero sí, pues sí son tratamientos largos. Uh-huh. ¿Qué otra cosa? Doctora, bueno, yo encontré otro tratamiento, Sí. la omacetaxina, Ajá. que es un inhibidor de síntesis de proteínas de administración subcutánea que está aprobado únicamente en Estados Unidos. Ok. Se usa igual en la leucemia crónica, su uso es poco frecuente debido a su vía de administración, Sí. pero es una opción que se puede usar para pacientes con intolerancia o resistencia a todos los inhibidores de tirosina. Ah, pues está bien. Uh-huh. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, ese que nos menciona. A mí cuando me tocó que estaban los del imatinib y una paciente, profesora, porque el ISSSTE dan la seguridad social también a los maestros. Una profesora le dimos imatinib, ¿no? Se le estaba dando imatinib. 400, 600, 800 y nada, que bajaban los leucocitos y en vez de ir para abajo iban para arriba. En ese entonces todavía no sacaban aquí en México el dasatinib ni el nilotinib, nada más como que estaban en Estados Unidos y allá también estaban como las investigaciones. Entonces un doctor, bueno, ya se jubiló, él hablaba bien el inglés y todo y entonces me comentaban que estaban esos estudios y ya haz de cuenta que mandas una carta y das los datos del paciente y que el paciente está así, que no responde y bla, 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 pero en inglés, ¿no? Él me ayudó a hacerlo en inglés y se mandaba a esos laboratorios, ¿no? Y el laboratorio pues ya veía que era buen candidato y entonces ya te mandaba el medicamento y nos lo mandaba y nada más el paciente pagaba en Cofepris un permiso, no me acuerdo cuánto, ni era tanto, eran así como 100 pesos. Y ya le daban el medicamento. Y entonces empezó a tomar y en realidad pues fue dasatinib el que llegó a tomar esta maestra. Y pues con respuesta adecuada, de hecho, de tener tantos leucocitos, no me recuerdo si 100,000 y cacho, ya empezaba a tener, bajaron, ¿no? Iban bajando y rápido. Creo que yo no sé si en 2 meses, como que 3 meses ya estaban, en vez de tener leucocitosis, no, ya estaba hasta como con leucopenia y yo, uy, Dios mío. Suspéndelo, ¿qué hacemos? Porque pues yo no sabía si se suspendía, se disminuía o qué. Y sí me dijeron que había que reducirlo a la cuarta parte y ya o sea, de tan buena respuesta que tuvo que en vez de tener ya los 5,000 o 10,000, ya la paciente andaba como por los 2,500, 3,000 leucocitos. Entonces sí, se puede hacer en algunos casos que tengamos algún paciente que no responde, sí se pueden hacer como esas maniobras, ¿no? De hablar, de mandar los resúmenes del paciente, pues para ver si le apoya con el medicamento. Uh-huh. Y pues por vía Cofepris en ese entonces sí les dejaba pasar el medicamento. Ya ven que la Cofepris es la encargada de ver todo eso, ¿no? Es esa, no me acuerdo qué son sus siglas, pero bueno, es la Cofepris. Y pues sí le permitió a la paciente que tomara ese medicamento. Y ya posteriormente, cuando ya salió el medicamento, porque ni te decían cómo se llamaba, nada más tenía así nombre, ¿no?
413 y tenía letras y ya, finalmente pues ya nos dijeron que era dasatinib. Ya se autorizó en México y entonces ya el pues creas como una inclusión. Por paciente se hace como un resumen y le dices la paciente tal, a la justificación que les comento. No responde al imatinib, por lo cual tuvo respuesta con el medicamento dasatinib, por lo cual necesita tomar este medicamento y ya entonces entran los comités y bueno, lo de los dineros pues autorizan la compra y no, bueno, luego se van así como el condorito, ¿no? Para atrás, pero bueno, pues son medicamentos que pues tiene que tomar la paciente. Y pues ni modo. Ajá, sí. Entonces creo que de tratamientos y eso ya. Sí, entonces ya difícilmente se van a un trasplante. ¿Alguien tiene algún otro tratamiento de otra cosa? A ver, ¿qué títulos tienen? A ver cómo. Cada quien me va dando su título, por favor, de él, para ver si podemos leer algo de alguno. De los que sacaron, a ver, díganme. ¿Cómo se llaman sus títulos de su artículo? Y ahí voy a ver si es igual al mío. Bueno, que tengo yo aquí es Consenso de leucemia mieloide crónica. Por hematólogos del ISSSTE. Ay, sí. Ya me puse la camiseta. A ver cómo se llaman sus artículos, chicos. El mío se llama La leucemia mieloide crónica en el siglo XXI, biología y tratamiento, pero es un artículo del 2009, entonces Ajá. por eso trae todavía el tratamiento que se utilizaba antes, de lo de los interferones y Ajá. los Sí, ¿verdad? Hidroxiurea viene. Déjeme checar. Hidroxiurea y antes melfalán, creo. Esos, esos se utilizaban antes. Yo todavía cuando estaba en la raza. De hecho, algunos hospitales que todavía lo llegan a utilizar, sobre todo la hidroxiurea, Hospital General, y eso es en lo que están viendo qué medicamento se le va a aplicar de los inhibidores y empiezan a dar citorreducción con hidroxiurea. Bueno, en lo que lo checas, a ver, alguien más. Mi artículo se llama Leucemia mieloide crónica, terapias modernas, desafíos actuales y direcciones futuras. Ajá, por eso viene ese, ¿verdad? Sí, muy bien. Y Beth, a ver. El mío se llama leucemia mieloide crónica, desafíos clínicos en el tratamiento de la resistencia a inhibidores de sinasa de tirosina y complicaciones cardiovasculares. Sí, ¿verdad? Porque básicamente, si no responden como a imatinib, pues ¿qué entra, no? Por eso me decías del medicamento nuevo, ¿no? Del acisitinib, pues porque hasta donde me quedé era el pomatinib, pero pues ya de los nuevos sí están así como que asiminib, ¿no? Ok, ¿quién más? Valencia. Ya encontré lo de la hidroxiurea. Ah, sí viene. Pero A ver bueno, qué pero dice. nada más dice, las drogas efectivas en el tratamiento de la leucemia mieloide Sí. fueron la hidroxiurea y la citarabina. Citarabina, sí, Ajá, cierto. que presentan menor efecto tóxico que el busulfán. Su efecto principal es bloquear la proliferación, actuando específicamente en la fase de síntesis del ciclo celular, lo que provoca una disminución en la cuenta leucocitaria, así como disminución del tamaño del vaso. Sin embargo, son incapaces de inducir remisiones citogénicas, excepto Eso. cuando se usan a muy altas dosis, lo que causa gran toxicidad y daño no selectivo en las células normales en división. Ajá, exactamente. Entonces, sí te da una remisión hematológica porque pues tu biometría va a estar bien y ahí, sí, está bien la biometría. Pero si le haces un estudio citogenético molecular, pues ahí va a seguir todavía las alteraciones, los cromosomas y eso. Ajá. ¿Quién más era? ¿Iba a comentar? Ya. Ok, bueno, muy bien. Pues básicamente entonces ya lo dejamos aquí.
Para la clase del día de mañana es leucemia linfocítica crónica. Ya vimos que están en la serie mieloide. Mañana vamos a ver la serie del linfoide, ¿no? Mañana entonces, chicos, igual buscan un artículo y vamos a hacer lo de la dinámica de hoy. Leucemia linfocítica crónica o leucemia linfoide crónica. Ya ven que luego está de las dos formas. Ajá, sí, pero mañana a las 6, por favor. Mañana sí en la tarde. ¿Vale? Sí, doctora. Ok, entonces Sí, eso sería doctora. todo, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, doctora. Hasta Buen día. luego. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego. Buen día.